Vamos a ver si pasamos inmediatamente a tus preguntas o si ya Jorge está disponible Sí, sí, para hacer su presentación y continuar con el desarrollo normal de las preguntas al final. sí, puedo proyectar si quieren, si me dan autorización, puedo proyectar de una vez. Sí, perfecto. Mientras Jorge hace la presentación, yo voy a nombrar su currículum y después Andrea, volvemos al final a las preguntas para Jorge y Andrea. Jorge Ardila, ingeniero mecatrónico de la Universidad de Pamplona y doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como profesor de las Universidades Carlos III de Madrid y Universidad Europea de Madrid. Desde 2014 es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sus principales líneas de investigación se basan en la caracterización de sistemas de aislamiento en equipos, máquinas eléctricas en alta tensión, diseño de sensores para la monitorización de variables eléctricas y modelo de envejecimiento en materiales dieléctricos. Actualmente es director del proyecto FONDEF, Sistema Multisensorial de Detección Temprana de Descargas Superficiales en Aisladores de Equipos Primarios, cuyo fin es diseñar e implementar un sistema multisensorial de medición de descargas parciales superficiales en aisladores de equipos primarios, capaz de entregar una probabilidad de fallo en base al nivel de contaminación presente en la superficie. Asimismo, director del proyecto FONDESIT Regular Identification of Aging Levels and Type of Partial Discharge Source in Electrical Installation System Based in Multisensority Measurements of Gases and Electromagnetic Emission, que busca identificar diferentes variables eléctricas asociadas a las emisiones electromagnéticas y gases que se generan durante el envejecimiento de los sistemas de aislamiento. Ambos proyectos son financiados por ANIF. Por lo tanto, dejo con ustedes la presentación Sistema Multisensorial de Monitorización y Diagnóstico de Falla en Aisladores de Equipos Primarios. Adelante, Jorge. Bien, buenos días a todos. Bueno, tarde ya. Agradecerles por la asistencia y bueno, vamos a comenzar con la presentación de este proyecto. Este proyecto básicamente es la implementación de, como bien lo dice su nombre, de un sistema multisensorial, el cual se ha diseñado con el fin de diagnosticar fallos en aisladores de equipos primarios. Como bien sabemos, uno de los principales problemas a nivel industrial y en terreno que tiene la mayoría de equipos de alta tensión es precisamente la contaminación superficial que se presentan en los aisladores, o en el caso, por ejemplo, de los transformadores, los pasatapa. Esta contaminación, pues, va a variar dependiendo si estamos en un ambiente costero, si estamos en una minera o si hay de pronto demasiada vegetación en la zona, ya que todos estos componentes se van depositando en la superficie del aislador y el aislador, pues, con el tiempo va a ir perdiendo sus propiedades aislantes. El principal problema es que a nivel comercial no hay en estos momentos un sistema, como de pronto muchos sistemas de monitorización para otro tipo de problemas, que me indique cuándo es el momento adecuado para hacer el lavado de estos aisladores. Entonces, hay dos situaciones acá. Si hacemos muy seguido el lavado de estos aisladores, pues vamos a estar perdiendo dinero porque básicamente podemos estar lavando aisladores en momentos que no les corresponden y obviamente hacer la logística y la contratación de estos servicios es elevada. Y en caso tal de que de pronto lo demoremos demasiado, pues los aisladores de una u otra manera van a perder sus propiedades aislantes en cualquier momento y se va a generar una ruptura. Y en caso de que se genere una ruptura, prácticamente esto es la paralización del equipo. Y como estamos hablando de que esto hace parte de un gran sistema, del sistema eléctrico, pues el sistema eléctrico como tal puede llegar a fallar, ¿ya? Porque uno de los principales componentes en el caso de los transformadores son uno de los más relevantes de cualquier sistema o factoría. Entonces, claramente, al no existir un sistema comercial que me permita a mí diagnosticar esto y al evidenciar, digamos, en la literatura científica que se ha intentado abordar este problema desde muchas aristas, pero realmente no se ha podido implementar un sistema o identificar un grupo de variables que me permitan poder determinar cuál es el nivel de contaminación. Pues gracias a esto, digamos, surgió la necesidad y se planteó la propuesta que hoy tenemos acá y que, bueno, ya este año termina. En cuanto, digamos que en cuanto a la problemática, se buscó, y lo vamos a ver más adelante, emular esto a nivel de laboratorio,
¿ya? Y bueno, los resultados que se van a mostrar también son bastante relevantes y prometedores. Bien, a nivel de laboratorio, ¿qué se hizo? Bueno, pues buscamos la manera de recrear con diferentes tipos de agentes contaminantes, sal, carbón y algunas soluciones conductoras. Se buscó recrear lo que ocurre con un aislador. Entonces, para esto, lo que se hizo como montaje experimental fue agarrar diferentes aisladores, contaminarlos secuencialmente en el tiempo y de forma acelerada con diferentes contenidos de sal o de agentes conductores en la superficie y empezar a medir todas las, digamos, los parámetros que iban cambiando en función de esa contaminación. Teóricamente y desde el punto de vista de comportamiento de los aislamientos, hay un fenómeno que ocurre cuando un aislamiento está próximo a romper y ese fenómeno se denomina descargas parciales. Las descargas parciales, como bien lo dice la norma y lo dice la literatura científica, son fenómenos de degradación de baja energía y de corta duración que se van generando ya sea en la superficie, al interior o en las proximidades de un aislamiento. En este caso, al haber una contaminación superficial, estos flujos de corriente que son pequeños y que son parciales, como bien lo indica el término descarga parcial, van apareciendo en la superficie y en todo momento van a buscar la manera de cortocircuitar el punto de mayor potencial con el punto de menor potencial. Físicamente, cuando ocurre una descarga parcial, pues ocurren diferentes fenómenos macroscópicos, entre ellos emisiones electromagnéticas y ruido debido a las ondas mecánicas que se propagan. Efectivamente, bueno, y gases también, y otros fenómenos adicionales como corrientes conducidas, pero digamos que los más relevantes podemos decir que son los gases, las emisiones electromagnéticas, los ruidos y las corrientes conducidas, que son del orden de los microsegundos, y cuando estamos hablando de emisiones electromagnéticas, estamos hablando de emisiones que pueden ir desde el orden VHF hasta el orden de los UHF, es decir, podemos tener componentes espectrales hasta 3 o 4 gigahercios. Bien, resulta que, dado que ocurren demasiados fenómenos macroscópicos, la idea del proyecto fue utilizar diferentes tipos de sensores, ¿ya? ¿Qué sensores utilizamos nosotros para tratar de medir todas estas variables eléctricas que se producían y que esperábamos que fueran a variar en el tiempo a medida que la contaminación iba incrementando? Pues bueno, estos fenómenos eran emisiones electromagnéticas producto de la actividad de escalas parciales, ondas sonoras, como bien lo dije anteriormente, que iban a ser medidas también con un sensor acústico, y la antena que se ve acá podemos ver un sensor acústico, que bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle, y acá podemos ver una antena, ¿ya? La ventaja de utilizar estos dos sensores, primero es que son físicamente diferentes. Uno se encarga de medir el espectro electromagnético, el otro se encarga de medir el ruido o el sonido que se propaga. Otra de las ventajas de estos dos sensores es que no tienen ningún contacto galvánico con el equipo, están conectados a una distancia, digamos, eléctricamente segura, teniendo en cuenta de que los niveles de tensión que hay en la mayoría de equipos de alta tensión pueden llegar o pueden estar por encima de los 10 o 20 kilovoltios. Entonces, el término multisensorial, pues precisamente surge de la utilización de dos sensores de tecnología diferente. Adicional a esto, y como se indicó anteriormente, también se evaluaron el uso de sensores de gases que al final, bueno, no hicieron parte del sistema, funcionaban bastante bien, a eso lo vamos a hablar también al final, pero no fueron incluidos debido a algunos problemas de aplicación en terreno, ¿ya? Y eso lo voy a explicar con más detalle a continuación. Entonces, el setup estaba formado por el aislador, aquí en el laboratorio de alta tensión de la universidad. Este setup estaba siendo completamente contaminado constantemente y en un periodo de 3 o 4 minutos con el fin de acelerar el proceso de contaminación, emulando lo que ocurre en años. Lo tratábamos de emular en horas, 4 o 5 horas, que era lo que duraba un experimento de estos. Y luego medíamos los fenómenos con antenas y sensores ultrasonido. A medida de que esta contaminación iba surgiendo, a medida que se estaba manteniendo el nivel de tensión, iba ocurriendo los fenómenos de degradación asociados a la actividad de descargas parciales en la superficie del aislamiento, y estos, pues como lo dije, eran captados con ambos sensores. Bien, aquí está en detalle la descripción de cada uno de estos sensores. Prácticamente es una antena de apertura abierta. Esta antena es similar a una antena Vivaldi cuya, digamos, respuesta en frecuencia
se muestra a la derecha de la antena. Aquí tenemos lo que se denomina el parámetro S11, que es el parámetro, digamos, que muestra el patrón de radiación de la antena. Abajo tenemos los sensores ultrasonido que fueron utilizados, ya que al final es un micrófono, un emisor y un receptor. En este caso, el emisor está anulado y solamente está operativo el receptor, quien se encarga de medir las ondas sonoras asociadas a la actividad de descargas parciales. Toda esta información, pues bueno, va a un algoritmo basado en inteligencia artificial, en el cual pues no voy a entrar en muchos detalles, pues no soy especialista en eso, pero uno de los investigadores que estaba apoyando en este proyecto era, digamos, una persona que tenía un amplio manejo de este tipo de algoritmos, pero al final lo que hacíamos era que captábamos las señales con estos dos tipos de sensores, se llevaban al algoritmo basado en inteligencia artificial, que bueno, ahora también voy a explicar un poco cómo sería el funcionamiento o cómo es el funcionamiento de este algoritmo. Bien, esto es lo que medíamos nosotros. Acá tenemos digamos, una tanda de mediciones, por ejemplo, con la antena, en donde veíamos acá en la condición inicial que no hay actividad de descargas parciales o la actividad de descargas parciales es muy baja. Realmente lo que aquí se veía era ruido de fondo, ruido captado con la antena. Luego, con el tiempo, iban evolucionando la magnitud de descargas parciales, pero el problema es que esta evolución, digamos que no es es completamente estocástica, ¿ya? Aunque tratamos de pintarla con diferentes colores, dependiendo a medida que iba evolucionando el tiempo, realmente la actividad de escalas parciales no sigue un patrón lógico, no sigue ninguna secuencia, no es posible modelarla con alguna función matemática conocida. Entonces, esto pues realmente ha generado que el problema sea bastante complejo, ¿ya? Y el detalle, ¿cuál es? Observamos nosotros a nivel experimental que puede ser que al principio, cuando se está contaminando inicialmente el aislador, puede que haya una alta actividad de descargas parciales, puede durar después 1 o 2 horas sin que haya actividad de descargas parciales, a pesar de que hemos seguido contaminando el aislador. De un momento a otro, sin haberlo contaminado, incrementa la actividad de descargas parciales, luego puede disminuir, o puede en algunos experimentos seguir una secuencia, es decir, a medida que se va contaminando, la actividad de descargas parciales va subiendo. Este comportamiento estocástico, digamos que no es nada que hayamos descubierto nosotros, está bien documentado en la literatura científica y precisamente, incluso la misma norma define que la actividad de descargas parciales puede considerarse un proceso estocástico de corta duración, del orden de los nanosegundos. Entonces, nosotros el principal reto, sí, digamos reto abordar con este proyecto era buscar la manera de identificar parámetros que fueran reproducibles en otros experimentos, buscar la manera de identificar parámetros que fueran generalizables con el fin de que el algoritmo o la red neuronal que se estaba utilizando pudiera llegar y determinar algunos segmentos, porque la idea era precisamente decir, mira, vamos a identificar 2 zonas, una cuya alarma nos indique hay una probabilidad media de que haya ruptura y otra donde diga hay una probabilidad alta de que haya ruptura y que estas alarmas ocurran precisamente mucho antes del momento en que se genere la ruptura real en el aislamiento. Ya, esto digamos que eran 2 de los principales retos que teníamos, porque no podíamos llegar a entrenar la red neuronal con parámetros ya utilizados en otros procesos de medición de descargas parciales en otros equipos porque se hicieron pruebas y no dieron buenos resultados a la hora de diagnosticar esto. Bien, finalmente lo que se hizo fue que se tomó una red neuronal y nos dimos cuenta, voy a volverme un momento al anterior, nos dimos cuenta nos dimos cuenta es algo que no estaba documentado en la literatura y específicamente para el caso de los aisladores, y es que a medida que la actividad de descargas parciales aumentaba y la contaminación aumentaba, no necesariamente la energía asociada a estas señales iba a incrementar. Lo que sí nos dimos o nos percatamos
era que el tiempo entre descargas, a medida que nos estábamos acercando a la zona de ruptura, empezaba a disminuir. Y adicionalmente, el número de descargas aumentaba. Entonces, si nosotros agarrábamos y dividíamos el tiempo de medición en segmentos, por ejemplo, de 5, 10 o 20 minutos, nos dábamos cuenta que a medida que estábamos cercanos a la zona final de ruptura, el número de descargas parciales aumentaba y la frecuencia entre descargas también sufría una reducción. Eso nos permitió identificar dos parámetros importantes que fueron los que se utilizaron para el proceso de entrenamiento con el sistema basado en redes neuronales, en donde al algoritmo se le entrenaba con el número de descargas que ocurrían por ciclo, tanto en el dominio temporal como en el dominio espectral, y también se le indicaba al algoritmo la distancia o la separación entre pulsos de descarga parcial. Tengamos en cuenta, como para que, digamos, veamos la complejidad de esto, que la duración de una descarga parcial, por ejemplo, en el caso de una medición con antenas, puede durar más o menos entre 10 y 100 nanosegundos. Y la amplitud es del orden de los milivoltios. Entonces, en un tiempo de 10 minutos podríamos tener 3.000, 4.000, 5.000 pulsos de descarga. Bien, cuando nosotros hicimos este entrenamiento con la red neuronal, después de haber probado miles de parámetros asociados de forma clásica a la identificación de fuentes de descarga parcial y que se utilizan con aislamientos de otros tipos, gaseosos, líquidos, y no teníamos buenos resultados, al entrenar las descargas parciales con diferentes procesos de medición, desde que el aislamiento estaba sano hasta que rompía, producto de la contaminación, empezamos a entrenarlos precisamente diciéndole a la red neuronal, mira, cuando el tiempo de ruptura, perdón, cuando a partir de un determinado tiempo, el tiempo entre descargas disminuye y además de eso, el número de descargas aumenta, a partir de este instante, por ejemplo, que se logró un 50% de incremento de estas dos variables, podemos considerarlo como 1 y anterior a esto como 0. Una vez ingresamos esto a la red, al sistema inteligente, la red neuronal fue capaz de predecir, como lo podemos ver acá, en rojo podemos ver el tiempo exacto en que rompía, en rojo, y en verde podemos ver acá el tiempo exacto en que rompía. Y el mismo sistema, después de este entrenamiento, logró realmente tener tiempos muy aproximados a las zonas en que rompía, y el sistema daba una predicción en donde normalmente el mayor margen de error estuvo en torno al 25-30%, pero la ventaja es que su indicador se presentaba antes de la ruptura, ¿ya? Y también lograba predecir, en las dos gráficas de arriba podemos ver que si nosotros ajustamos el sistema, podemos ajustarlo para que indique momentos antes de la ruptura, es decir, en un ensayo que duraba 4 horas, lo estaba haciendo cerca de 15 o 20 minutos antes, y también lo podíamos ajustar para que lo hiciera sobre la hora, como para demostrar un poco que el sistema tenía una precisión bastante importante respecto, digamos, a otros estudios que se habían hecho en la literatura y que realmente no habían podido encontrar o hacer un diagnóstico con tal nivel de precisión. Acá estoy mostrando solamente 4 ejemplos. Mediciones, hicieron cerca de 60, 70 mediciones con 2 diferentes tipos de aisladores, y los resultados realmente fueron, digamos que en el mismo orden, con la misma tasa de acierto. Entonces, al final logramos implementar un sistema que, a través de la medición de la radiación electromagnética, del comportamiento sonoro que presentan la actividad de descargas parciales y de las ondas mecánicas que se producen, y a partir de un entrenamiento con una red neuronal estándar, ¿ya? Se logró tener una precisión a la hora de ¿qué? De predecir el diagnóstico antes de la ruptura y de incluso determinar el diagnóstico cercano a la ruptura. Bien, este sistema en estos momentos está acá en el laboratorio como prototipo, obviamente, del laboratorio, no ha sido sacado a terreno.
Obviamente hay muchas consideraciones que se tienen que hacer antes de sacar este equipo a terreno. Se han hecho sobre equipos reales, sobre transformadores y sobre cadenas de aisladores, mediciones, todo bajo condiciones controladas del laboratorio. Y bueno, ahora lo que sigue con este proyecto es precisamente buscar la manera de prototipar aún más el sistema con el fin de ¿qué? De llevarlo al laboratorio, de sacarlo del laboratorio, perdón, y llevarlo a terreno y poder hacer mediciones en equipos reales y no en procesos acelerados. Nosotros tratábamos de acelerar el proceso para que durara 4 o 5 horas, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la frecuencia de regado o de contaminación, pero en un proceso real puede durar 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Ya? Entonces, digamos que ese es el siguiente paso que viene a continuación con este proceso, con este proyecto. Otro de los pasos que se vienen y que en estos momentos se está trabajando es, para el caso de transformadores, buscar la manera de hacer un sistema bioinspirado, y hablo de bioinspirado porque la idea es, además de esto, integrar sensores de gases. En estos momentos tenemos un olfato electrónico que se desarrolló, el cual ha demostrado, y bueno, está en proceso de patentamiento, el cual ha demostrado que en el caso de transformadores es capaz de diagnosticar a través de diferentes sensores de gases fallas internas en los transformadores. Entonces la idea es que si logramos integrar en un único sistema la capacidad de diagnosticar fallas en la parte externa asociada a los aisladores y logramos diagnosticar fallas internas en el caso que ocurran dentro del equipo, ya sea en una subestación, en una GIS o sea en un transformador, con este olfato podríamos hacer como un diagnóstico completo, o se podría hacer un diagnóstico completo de un equipo sometido a alta tensión. Actualmente el proyecto en estos momentos ha funcionado y tiene un sistema completamente operativo que permite, como lo indiqué anteriormente, diagnosticar fallas en la superficie de aisladores, en la superficie externa. En estos momentos se está integrando un olfato y una lengua electrónica en el equipo de monitorización con el fin de también diagnosticar fallas internas al interior del sistema de aislamiento asociado ya sea a gas o aceite. Y aquí pues digamos que hay una propuesta de lo que se está intentando hacer, aunque de manera separada, ahora falta unificarlo, en donde el mismo algoritmo basado en inteligencia artificial no solamente recibiría la información de los sensores ultrasonido, las antenas, sino también recibiría la información de un olfato y una lengua electrónica con el fin de ¿qué? Con el fin de ampliar ese diagnóstico y que no solamente diga si hay un fallo en la superficie o en la parte externa del equipo, en su parte regenerativa en el aislamiento, sino que también lo pueda diagnosticar al interior. Y bueno, acá quería mostrarles un poco el sistema de gases que se ha implementado, que ya prácticamente está operativo y está midiendo aquí en el laboratorio para medición de gases, que es un sistema low cost, un olfato electrónico que en estos momentos se está integrando al sistema antes presentado. Y bueno, creo que eran 20 minutos, ¿cierto? Sí, son 20 minutos, estás un poco pasado la hora, así que te pediría que fuera. Sí, entonces, no, eso era, mostrarles un poco el sistema que se implementó y lo que se está haciendo ahora con el fin de hacer algo mucho más elaborado, algo que aborde un diagnóstico completo, tanto de la parte externa como interna en el aislamiento. Eso sería. Bien, muchas gracias, Jorge. Y